Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. Mi nombre es David Navarro y hoy quiero hablarles de uno de los objetos culturales más importantes de finales del siglo XX. Estoy hablando de un objeto cultural que para mí no es otra cosa que el producto o el resultado de retomar las preocupaciones, los sentires de una época específica y difundirlos a través de una experiencia creativa que puede ser visual, que puede ser sonora, que puede ser escrita. En el caso en particular, es un objeto que ha tenido expresiones en diferentes medios. Estoy hablando de la Guía del Autoestopista Galáctico, un libro escrito y publicado por Douglas Adams en el año de 1979, pero que antes de ser libro ya había tenido un formato muy exitoso en la audiencia, porque empezó como radionovela. Entonces estoy hablando de uno de esos productos que empiezan como radionovela y terminan siendo una película. En el caso específico de la Guía del Autopista Galáctico, Douglas Adams, por allá en el año 71, acostado en una playa observando las estrellas, se imaginó que quería hacer una serie de televisión o una serie radiofónica, no lo tenía muy claro en ese momento, sobre un viaje en el espacio que fuera cómico, que tuviera un humor negro, satírico, pero que no dejara de ser entretenido y llegara a la mayor audiencia posible. Pues esa idea que empezó a emerger por allá en el año 71 la llevó a cabo cuando en el año 78, trabajando para la BBC, logró hacer el guión de un programa radial que precisamente llevó el título de la Guía del Autostopista Galáctico. Inmediatamente esta serie radiofónica tuvo un éxito grandísimo, por lo cual Douglas Adams decidió convertir su guión y su novela radiofónica en un formato de libro, que es el que conocemos actualmente. Este libro es la primera parte de otros que van completando esta serie. Ya en el año más o menos 81, la serie radiofónica se adaptó a la televisión con también mucho éxito. Es famoso los relatos de muchas personas que se reunían alrededor de esta caja mágica que es la televisión a ver el programa. Y también tuvo adaptaciones a los videojuegos en los 80s, también a una obra de teatro y recientemente, por allá en el año 2004, a una película. Esta novela, si podemos llamarla así, desde mi punto de vista, es una novela que recoge el humor, que recoge la sátira, la comedia y la lleva a un contexto del espacio para plantearnos preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el futuro como humanidad. Entonces puede decirse que tiene preguntas muy existencialistas, pero tratadas desde el humor negro, desde la comedia. Para mí, es una novela que no solo ha influido a muchas personas fanáticas de los viajes al espacio, de la ciencia ficción, sino que es un libro que puede respondernos muchas preguntas filosóficas muy profundas desde una mirada cómica. Entonces, acompáñenme por este viaje y sepamos de qué trata este libro. Lo primero que debemos saber es que la Guía del Autoestopista Galáctico es un libro en sí mismo dentro de la narrativa de la novela. Es decir, que los personajes principales, cuando hablan de la Guía del Autoestopista Galáctico, están hablando de un libro que parece ser un libro digital. Y esto me parece muy bello e interesante comentarlo, porque recordemos que la serie radiofónica salió en el año 79. En ese entonces ya Douglas Adams se estaba imaginando los libros digitales, libros que contienen un montón de información, pero que puede estar contenida en un formato pequeño y portátil. La Guía del Autoestopista Galáctico no es más que una enciclopedia que le dice a los lectores cómo comportarse en diferentes galaxias, en diferentes planetas, da datos básicos sobre el universo, sobre la creación, sobre las diferentes especies que habitan pues, las diferentes galaxias. Entonces es un libro muy útil para cualquier viajero. Me parece fundamental porque podemos hablar aquí que es como una metaliteratura en el sentido que el libro mismo trata sobre otro libro. Y la novela va a tratar
sobre cómo el viaje que emprenden los dos protagonistas pues está sirviendo a actualizar esta guía del autoestopista galáctico que continuamente se ve nutrida por los diferentes aportes de varios viajeros. Entonces, es un libro vivo, es un libro que está en constante construcción, pero es un libro además pragmático que sirve para el día a día y la vida cotidiana de los viajeros interestelares. El segundo tema que me parece fundamental en este libro es la relación que teje con el absurdo, con el azar. Básicamente, los protagonistas se van a encontrar con hechos, con sucesos que están más allá de cualquier explicación verosímil, pero que han sucedido por extrañas circunstancias. Entonces, a través del humor, a través de la comedia, se nos va a decir en esta obra que todo lo que hemos contemplado como causa y efecto puede ser completamente roto o puede ser totalmente desechado a la basura en circunstancias muy particulares. Y esa forma de desechar a la basura ese conocimiento objetivo de causa y efecto es a través del azar, a través de lo absurdo. Y la novela está plasmada de sucesos como ese. Sucesos que uno no comprende, que le generan risa, pero que en el fondo están retratando, es una crítica, una sátira a la forma en cómo se hace la investigación, al conocimiento científico y a la experiencia misma. El libro entonces no solo trata sobre el azar y sobre el absurdo como una forma de vida y de explicación del universo, sino que también tiene una crítica muy centrada al papel de la ciencia. La ciencia como la forma objetiva de comprender el universo. Entonces, creo que es el segundo tema más importante de este libro porque nos lleva a replantearnos muchas preguntas y a plantearnos paradigmas muy interesantes sobre el quehacer de esta disciplina. El tercer tema está muy relacionado con el anterior y es que para hacer una crítica a la ciencia también se hace una reflexión y una crítica profunda al antropocentrismo. En este libro, en donde hay seres de diferentes galaxias, unos más inteligentes que otros, en donde el ser humano es apenas una diminuta parte de ese gran universo, genera una crítica muy fuerte al antropocentrismo como paradigma que rige las explicaciones del universo. E incluso el planeta Tierra no es creado ni por un dios, no es creado por un dios antropocentrista, no es resultado de un proceso evolutivo en donde el ser humano hoy se ha ubicado en la cúspide de esa evolución, sino que ha sido ideado por unos seres diminutos que actualmente habitan nuestro planeta Tierra y les tenemos casi que desprecio. Eso lo vamos a ver aquí en esta novela. Entonces, a lo largo de los viajes por el espacio, Arthur, que es el ser humano protagonista de esta serie, nos va a mostrar a través de su mirada aguda, cómica y de ese humor negro, el que el ser humano no es el centro del universo y que está lejos de serlo porque no es, digamos, la entidad viva más inteligente del universo. Sin embargo, su pragmatismo, su forma de ver las cosas con una simplicidad enorme y a veces ambigua, hacen que sea un gran viajero por el espacio, porque no necesariamente está anclado en esas dicotomías de causa y efecto, sino que siempre se ha dejado llevar o se deja llevar en este viaje, lo que le permite no solo disfrutarlo, sino también sobrevivir y aprender mucho de él. Pero en últimas, a través de todos los personajes que aparecen en la novela, las situaciones que se presentan, hay una crítica muy fuerte a ese antropocentrismo que nutre y es la columna vertebral de nuestra cultura y nuestra civilización. Por último, no podríamos irnos sin hablar sobre el lenguaje cómico de este libro, en donde usa la sátira para hacer una crítica del orden social, de la ciencia, de la política. Es decir, el humor aquí es una columna vertebral que utiliza el autor para hacer una exploración y un análisis y una reflexión de los principales temas que como seres humanos nos preocupan: el poder, la burocracia, la vida, la muerte, el amor, las relaciones afectivas, el sentido mismo de la vida. Todo lo trabaja a través de la comedia y es una comedia de una exquisitez muy valiosa.
Entonces, para finalizar, les recomiendo mucho a todos los amantes de la ciencia ficción, de la comedia, de los viajes en el espacio, que se lean esta gran obra de Douglas Adams. La verdad, yo no he visto ni la serie de televisión, tampoco he escuchado la radionovela, no he visto la película, ni mucho menos he jugado el videojuego, pero quería acercarme a este producto cultural que tanto éxito tuvo a finales del siglo XX y que hoy todavía tiene muchas comunidades de seguidores que anualmente celebran el Día de la Toalla. Se van a dar cuenta por qué, que anualmente hacen unas celebraciones alrededor de la obra de Douglas Adams. Entonces los invito a conocerla. Denle like a este video si les gustó, comenten si han leído otro de los libros de la serie y bueno, nos estamos viendo en próximos episodios. Chao.